Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Muy buenos días. Figuras geométricas, polígonos y círculos. Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Es un tema muy parecido al tema anterior, a diferencia que acá vamos a estudiar a plenitud lo que son los polígonos y los círculos como tal. Vamos a tener lectura. Dice, Bianca elaboró dos tapetes para la sala de su casa. Un tapete tiene forma de un pentágono y otro es redondo. ¿Se dan cuenta? Ahora, me preguntan, a partir de la situación planteada, realiza las siguientes actividades. Cuenta los vértices, ángulos y lados del pentágono. Cuenta los lados del tapete redondo. Vamos a empezar a contar a ver qué nos aparece. Primero, tenemos que darnos cuenta. Cuenta los vértices vértice, ángulos y lados del pentágono. ¿Cuántos vértices tiene? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Son los cinco vértices que tiene el pentágono. ¿Cuántos lados del tapete es redondo? Pues tiene uno solo. Entonces, ya estamos respondiendo a la pregunta. Observen, estos son los lados y la puntica son los vértices. Y el ángulo es el que está en el medio. Acá está otro ángulo, acá hay otro ángulo, acá hay otro ángulo y acá hay otro ángulo. Y las puntas son los vértices. Los lados, ya sabemos que los contamos. Observen ahora, dice, por ejemplo, el pentágono tiene lados, vértices, ángulos, superficie plana. Y el círculo tiene una superficie que es plana, está delimitada por unas líneas curvas cerradas. Cerrada porque es completamente cerrada. Entonces, bueno, vamos a continuar. Toda figura que tiene lados, ángulos y vértices se llama polígonos. Hay polígonos regulares e irregulares. Nosotros hasta el momento no hemos establecido cuáles son regulares ni cuáles son irregulares. Solamente hemos hablado de polígonos, que son aquellas figuras que tienen sus caras planas. ¿Y cuáles son los polígonos redondos o de revolución? Los que tienen sus lados laterales curvos. Entonces, no hemos establecido qué es regular ni qué es irregular. Acá se nos presentaron ya la definición. ¿Por qué hablamos de polígonos regulares? A ver, porque son polígonos regulares. Su lado y ángulos interiores son iguales. ¿Se dan cuenta? Aquí apareció la característica para que nosotros podamos determinar cuáles son los polígonos regulares. Dice, sus lados y ángulos interiores son iguales. O sea, ángulos son los de adentro. Ángulos interiores son iguales. O sea, este ángulo es igual a este, igual a este, igual a este. Y su lado también. Este lado es igual a este otro lado, es igual a este otro lado, a todos los lados. En el cuadrado, este ángulo, este ángulo y este ángulo son iguales. Y sus lados también son iguales. En el triángulo también, ángulos iguales y sus lados son iguales. Ahora vamos a ver la situación de los irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque son polígonos irregulares. Los lados y los ángulos interiores no son iguales. Todo lo contrario. Entonces lo que tenemos que saber es que cuando estamos en presencia de un polígono que tiene todos sus lados iguales, sencillamente, y ángulos iguales, es regular. De lo contrario, es irregular. Así de sencillo. Observemos acá. Este ángulo interior no es igual a este ángulo. Este es más cerrado, este es más abierto. Tampoco es igual a este. Ahora, este lado no es igual a este lado. Ni es- y no son iguales. Por lo tanto, ya es un polígono irregular. A ver, este ángulo es igual a este ángulo, pero este ángulo también es igual a este ángulo. ¿Por qué no es regular? Porque sus lados no son iguales. Este es un lado más largo que este.
Por lo tanto, los rectángulos son polígonos irregulares. Vamos a seguir viendo los ejemplos. Vamos a borrar acá y avanzamos. Analiza la característica del círculo. Está delimitado con con una línea curva llamada circunferencia desde el punto central del círculo hacia cualquier punto de la circunferencia. Hay la misma distancia. La línea que se traza en el centro o cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Ya lo habíamos nombrado. Pero ¿qué pasa? Quiero establecer bien claro lo que es primero un círculo. El círculo es todo. Ahora, la circunferencia es solamente la línea curva, señores. Si me dicen trace una circunferencia, hago una circunferencia. Pero la circunferencia no es un círculo, solamente es una línea curva cerrada. Así es sencillo. Una línea curva cerrada es la circunferencia. Ahora, ¿qué es el círculo entonces? El círculo es todo. El círculo es todo. Todo lo rellenamos y sería un círculo. Y tiene el centro y desde la punta al extremo es el radio. Entonces ya sabemos que solamente la línea completa es la circunferencia y desde el centro a cualquier extremo es un radio. Y si tocamos el borde, al otro borde es el diámetro. Ya estamos en presencia de un diámetro. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros nos confundimos. Vemos una circunferencia y decimos, ah, mira un círculo. Un círculo es este porque está relleno. Se ve, está azul. Todo. Tiene circunferencia, tiene radio, tiene todo, un círculo. Vamos a continuar. Los polígonos son figuras geométricas cerradas, formadas por segmentos llamados lados. El punto donde se unen los dos lados consecutivos se llama vértice. La región del plano comprendida entre dos lados que comparten el vértice se llaman ángulos. Ya eso nosotros lo dimos y pudimos percatarnos de eso. Hay polígonos regulares y polígonos irregulares. Ya sabemos que para que sean polígonos regulares tienen que tener todos sus lados y todos sus ángulos interiores exactamente iguales. ¿Y cuáles son los irregulares? Los que tienen lo contrario, o sea que son diferentes los ángulos y son diferentes los lados. El círculo es la superficie plana definida por una línea curva llamada circunferencia, lo que le acabo de explicar. Que si yo trazo una línea acá, esto es una circunferencia, pero si yo le coloco punto, la relleno todo, es un círculo. Es un círculo porque está completamente lleno, ¿ves? El círculo es la superficie plana, toda la superficie, todo esto es el círculo. Los elementos de la circunferencia son el radio, el centro, el círculo y la circunferencia. Vamos a continuar. Observen. Tenemos el poliedro regular, poliedro irregular y tenemos acá la circunferencia completa o el círculo. ¿Por qué? Porque está la circunferencia, tiene radio, tiene círculo, tiene todo. Entonces acá el vértice, acá está en el polígono, acá tenemos los ángulos interiores, acá tenemos ángulos. Vamos a relacionar. Clasifica los siguientes objetos en polígonos o círculos. Tendríamos que establecer cuáles son los polígonos, cuáles son los círculos. Pues no está muy difícil, ¿verdad que sí? Porque acá tenemos una figura circular, otra figura circular y otra figura circular. Lo demás serían polígonos. Vamos a ver. Identifiquemos la característica de los objetos. El reloj, la moneda, la llanta de bicicleta tienen una línea curva que encierra la superficie plana. Por lo tanto, esas serían la circunferencia de los círculos, ¿verdad? La regla, el letrero de pares, la cometa, el letrero del C del paso, son figuras planas que tienen lados, ángulos y vértices. Entonces, al analizar esto, ya nos dimos cuenta que cuáles eran las figuras circulares y cuáles eran las figuras poligonales.
Clasifiquemos los objetos de acuerdo a sus características. Acá están. Lo que planteábamos. La regla, el pare, la cometa y el aviso de ceder el paso. Son polígonos. Independientemente de si son regulares o irregulares, son polígonos. ¿Y cuáles es lo contrario? Los otros son círculos. La moneda, el reloj y la llanta. Son, son círculos delimitados por una circunferencia. Borramos acá y avanzamos. Bien, señores, esto ha sido todo con respecto a este contenido. Ya establecimos la relación que existe entre los polígonos regulares e irregulares, cuáles son círculos, cuándo son polígonos regulares, qué características tienen, cuáles son, dónde se delimitan. Nos vemos entonces en otro contenido. Que pasen un feliz día.